Continuamos con derivadas y en esta segunda parte vamos a ver las aplicaciones. Vamos a comenzar aplicando las derivadas para calcular o para hallar la recta tangente y la recta normal perpendicular a una curva en un punto. Tenemos nuestra función f de x y la vemos aquí graficada, es una función cúbica. Y elegimos al azar un punto A perteneciente a esa función. Lo que pretendemos es hallar la ecuación de la recta tangente a la curva por ese punto y a la recta normal, es decir, a la perpendicular por el mismo punto. Entonces, lo que vamos a hacer, como estamos empleando la derivada, lo primero que hacemos es hallar la derivada de nuestra función, que vemos que es una derivada simple. La vamos haciendo, aplicamos acá álgebra de derivadas, ¿sí? Tengo la derivada de una función, pero hacemos la derivada de la suma y diferencia de pequeñas funciones, digamos, ¿sí? Y cada uno de estos términos los podemos derivar por tabla. Entonces, para hallar esta recta tangente que llamamos G, tenemos que lograr la ecuación de la recta en su forma general, igual a ax más b. Recordemos que a indica la pendiente de la recta. Y como vimos antes, la derivada de una función calculada en un punto nos da dicha pendiente. Entonces, vamos para hallar el valor de a, vamos a calcular la derivada en este punto, en la x de este punto, ¿sí? El punto A es el menos 2, 8. Entonces, nuestra x ahora va a tomar el valor menos 2. Reemplazamos en la derivada y el valor que nos da, que en este caso coincide que es menos 2, es la pendiente de la recta tangente a la curva por este punto. Con esto, nosotros ya tenemos esta ecuación. Nos falta hallar el valor de b, que como es una recta y b es el término independiente, sería la ordenada al origen. No podemos decir va a dar tanto mirando el gráfico, lo vamos a calcular. ¿Cómo lo vamos a calcular? Si observamos en esta ecuación tenemos tres incógnitas, y, x y b. Pero podemos reemplazar x, y por las coordenadas de este punto. Entonces, al reemplazar, fíjense, x es menos 2 e y es 8, reemplazamos, operamos y obtenemos el valor de b. Con esto completamos la ecuación de nuestra recta. Y para la recta normal, lo que tenemos que hacer es similar, solo que si ya tenemos la pendiente de la tangente, la pendiente de la perpendicular, es la opuesta de la inversa, o la inversa de la opuesta. ¿Cómo es esto? Nuestra primera recta dio pendiente negativa, la perpendicular es positiva. La pendiente de nuestra primera recta es 2, que si yo lo quiero leer como una fracción sería 2 sobre 1, entonces la de la perpendicular es 1 sobre 2. Ya tenemos la pendiente y hacemos algo similar a lo que hicimos antes para hallar el valor de b. Utilizamos las coordenadas del mismo punto A, operamos y obtenemos el valor de b. Y ahí tenemos la recta normal. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos una función cuadrática, que en este caso es, para repasar, es una función cuadrática, el gráfico es una parábola, cóncava hacia arriba porque su coeficiente principal es positivo, y como vamos a usar la derivada, el primer cálculo que hacemos es el de la función derivada. Y como hicimos antes, tenemos que obtener la ecuación de una recta, que es igual a ax más b. Para hallar a, calculamos la derivada de la función en el punto A, en la x del punto A, ¿sí? Donde estaba x antes, ahora está
la x del punto A, es decir, 4. Reemplazamos, operamos y obtenemos que la derivada en el punto A es igual a 7 medios. Ese 7 medios es la pendiente de nuestra recta. Y lo mismo que hicimos antes, en esta ecuación incompleta que tenemos todavía, reemplazamos la x y la y por la x y la y del punto A. Operamos y obtenemos el valor de B. Y ahí tenemos nuestra recta tangente. La normal es perpendicular a esta recta, con lo cual su pendiente va a ser la opuesta, como acá me dio pendiente positiva, aquí me va a dar negativa. Esta pendiente 7 medios, la pendiente de la perpendicular es 2 séptimos. Y seguimos de modo similar. Reemplazamos por las coordenadas del punto A, operamos y allí tenemos la ecuación de la recta normal. Vamos a ver este ejemplo. Acá tenemos una función cúbica que tenemos graficada y ya tenemos nuestra derivada. Vamos a hallar las tangentes, aquí vamos a hacer solamente las tangentes por los puntos A y B, que son los extremos, ¿sí? Estos son, después los vamos a ver en más detalles, pero estos son extremos relativos, ¿sí? Porque no son los puntos más altos y más bajos, por decirlo muy caseramente, de la función, pero en cierto sector sí. Entonces son extremos relativos. Y vamos a hallar las tangentes. Entonces, lo mismo que hicimos antes, hallamos la derivada de la función en el punto x igual a menos 1. Operamos, obtenemos la pendiente, la derivada, que es la pendiente, y fíjense que la pendiente dio 0, ¿sí? Entonces, nuestra ecuación va tomando forma y si reemplazamos por las coordenadas del punto A, obtenemos el punto B. Con lo cual, nuestra tangente por el extremo A es una recta constante, es decir, que tiene pendiente 0. Vamos a ver qué ocurre por B. Hacemos lo mismo, hacemos la derivada en el punto x3, que es la coordenada x de B. Reemplazamos, operamos y nuevamente nos dio la derivada en ese punto igual a 0, es decir, que la pendiente de nuestra recta tangente por ese punto B también es 0. Operamos y obtenemos la recta tangente. ¿Qué podemos ir anticipando acá? Que las tangentes a una curva por sus extremos son rectas constantes, es decir, que tienen pendiente 0. Es decir, que la derivada en estos puntos, en este punto y en este que son los extremos, es 0. Ahí la ven. Vuelvo a decir, lo que estamos anticipando acá es que cuando yo busco las tangentes a una curva por sus extremos, esas rectas son rectas constantes, es decir, que tienen pendiente 0. Es decir, que las derivadas en estos extremos son ceros. Y para las normales no tenemos que hacer lo mismo, sino que simplemente van a ser, las rectas van a tener ecuación x igual a y las x de ambos extremos. Vamos a ver ahora una aplicación para el crecimiento de una función y para hallar los máximos y mínimos relativos. Veamos antes un gráfico para aclarar. Ahí tengo dibujadas 3 funciones y lo que importa acá es observar que en esta primera función, por ejemplo, a mí me dan la función acotada entre menos 2 y 2,5, ¿sí? No es que sigue como en este caso. Entonces, en esta función,
yo tengo un valor máximo que está en C, un valor mínimo que está en D, que son absolutos, son los valores, el máximo de todo y el mínimo de todo. Por eso decimos que son valores, son extremos absolutos. Y luego tenemos los puntos A y B, que son máximos y mínimos, son extremos relativos porque son extremos en un intervalo determinado. En la siguiente función, en cambio, fíjense, esta función no tiene ni máximo ni mínimo absoluto, sí tiene relativos. Esta otra función tiene máximos relativos y tiene un mínimo relativo y no tiene mínimos absolutos. Vamos a ver qué ocurre con el crecimiento y decrecimiento. Observen que cuando yo estoy considerando un máximo, un extremo que es un máximo, que un extremo puede ser máximo o mínimo, las tangentes a izquierda y a derecha tienen un comportamiento particular. La tangente por izquierda es creciente, o sea que tiene pendiente positiva, y la tangente a derecha es decreciente, es decir, que tiene pendiente negativa, y se invierte cuando se trata de un mínimo. Eso nos va a servir para analizar, para descubrir, una vez que encontremos un extremo, para saber si es un máximo o un mínimo. Recuerden que recién vimos que en los extremos las derivadas se anulan. Entonces, si yo encuentro un punto donde la derivada se anula, sé que ahí hay un extremo. Después necesito saber si es máximo o es mínimo. Entonces analizo las derivadas, el signo de las derivadas a ambos lados de ese extremo. Ahí está lo que dijimos recién. En los extremos las rectas son constantes, las pendientes son cero, las derivadas se anulan. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos una función cúbica, vamos a buscar su derivada porque sabemos que la vamos a usar y necesitamos encontrar en qué valores de x hay algún extremo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros sabemos, por lo que vimos antes, que en los extremos la derivada se anula. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar dónde se anula la derivada. Por eso igualamos la derivada a cero. Lo que estoy haciendo con esto es preguntándome en qué valores de x la derivada se hace cero. Entonces necesito resolver esta ecuación. La pueden resolver haciendo completamientos de cuadrados o con la fórmula resolvente, pero como sea, llegamos a estos dos valores. En estos dos, ¿qué significa? Que en x menos 1 y en x3, la derivada se hace cero. Es decir, que en estos dos valores de x, las tangentes son constantes. Significa que acá posiblemente haya extremos relativos. El tema es saber, después yo también esto lo tengo que juntar con lo que sé de esta función, ¿sí? La cúbica, cómo empieza, si es cóncava hacia abajo o hacia arriba en su comienzo y demás. Ahora, ¿cómo puedo yo seguir adelante y darme cuenta si este es un máximo o un mínimo y lo mismo para x2? Lo que voy a decir es, bueno, yo tengo los puntos A y B que representan a las dos raíces. Perdón, a las dos raíces de la derivada primera que me indica dónde se anulan y es donde posiblemente haya extremos en mi función. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como vimos recién, si A es un máximo, la derivada a izquierda tiene que ser positiva y a derecha negativa. Y si fuese un mínimo es al revés. Entonces vamos a tomar algún valor lo suficientemente cerca, lo mismo para el punto B, y ver qué pasa con la derivada. Entonces, si yo tomo el menos 2, por ejemplo, esto no es suficientemente cerca, pero para el ejemplo, tomo x menos 2 y hallo la derivada en menos 2, veo que me da positiva, es decir,
que la tangente por izquierda es creciente. Si hago lo mismo para 0, que está a derecha, veo que la derivada es negativa, es decir, que la tangente por izquierda del punto A es decreciente, con lo cual el punto A es un máximo. Y hacemos lo mismo ahora para 4, para ver qué ocurre con B. Vemos que es creciente, que es positiva, entonces la recta tangente es creciente, lo cual me anticipa que B es un mínimo. Y ahí tenemos el gráfico. Esto nosotros lo hacemos porque estamos aprendiendo a ver la utilidad o aprovechar la utilidad de la derivada. Pero en realidad, una vez que yo encontré los posibles extremos, sabiendo lo que ya aprendimos de funciones cúbicas, en este caso el coeficiente principal es positivo, entonces yo sé que la función comienza cóncava hacia abajo. Entonces la única posibilidad es que el punto A sea un máximo. Pero si yo hago todo este trabajo, lo que estoy haciendo es mostrándolo o comprobándolo con la aplicación de derivadas. Vamos a ver este otro ejemplo. Acá es más fácil de entender lo que dije recién. Si yo veo esta función, es una función cuadrática, el gráfico es una parábola, por su coeficiente principal es cóncava hacia abajo, con lo cual esta función va a tener un máximo absoluto, no puede tener un mínimo. Entonces, pero lo vamos a hacer con las derivadas. Ahí desarrollé para facilitar, hallo la derivada y vamos a ver dónde posiblemente tenga el extremo, que ya sabemos nosotros que lo va a tener en el vértice, o sea, si lo hago bien, la parábola, esta parábola va a tener su máximo en el punto 2, 1. Pero vamos a ver, ¿dónde tiene extremos relativos? Donde la derivada primera se anule. Entonces, tenemos que resolver esta ecuación. Cuando terminamos de resolver, efectivamente hay un extremo en x2. ¿Sí? Si me hubiese dado otro punto, está mal, porque las parábolas tienen sus extremos en el vértice, en la x del vértice. Entonces, no había mucha posibilidad de equivocarme. Pero de cualquier modo lo vamos a analizar. Ahí marqué el 2 y vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a calcular la derivada en un punto por izquierda y por derecha. En este caso la calculé en 1 y ahora la voy a calcular también en 3. Fíjense que me dio que la derivada a izquierda es positiva, entonces las tangentes crecen, y a derecha es negativa, entonces decrecen. Eso me indica que A es un punto máximo, que es lo que dijimos antes, ¿sí? En x2 es máximo. Y el gráfico es este. Esto es lo que yo les venía diciendo. Al mirar la función, sé que el gráfico es una parábola cóncava hacia abajo, con vértice en el punto 2, 1. El vértice 2, 1. El extremo tiene que estar en A, no puede estar en otro lugar que no sea el vértice, ¿sí? Y ahí tenemos resuelto el ejercicio. Veamos qué son las derivadas sucesivas. Cuando a mí me piden, y vamos a ver la aplicación, cuando a mí me piden derivar sucesivamente, significa que vaya derivando la función derivada que voy obteniendo. Por ejemplo, aquí tengo la función f, que de paso la grafico, y la derivada primera es la que llamamos habitualmente derivada. Si derivo ahora esta función, voy a obtener la derivada segunda, y si derivo la derivada segunda, voy a tener la derivada tercera. Yo podría seguir así hasta, en este caso, hasta la derivada cuarta, que se haría 0, ya después no tendría sentido. Pero para las aplicaciones que nosotros vamos a hacer, vamos a derivar siempre hasta la derivada de orden 3, es decir, la derivada tercera. Vamos a ver por qué, qué utilidad tiene. Yo tengo en mi gráfico marcado los dos extremos, A y B, y aparece un nuevo punto C, que es un punto de inflexión, es donde la curva cambia
la orientación de su concavidad, ¿sí? Por eso las parábolas no tienen, por ejemplo, en las cúbicas sí. ¿Qué relación tienen estos puntos con las derivadas? Vamos a observar algo. Aquí dibujé la derivada primera, ¿sí? Que es una parábola cóncava hacia arriba. Y observen que en la misma x, donde mi función tiene extremo, la derivada primera se anula, que es lo que hicimos antes. Aquí en B, en esta x, mi función tiene un extremo y la derivada primera tiene su raíz. Por eso la vamos a usar y vamos a buscar las raíces. ¿Qué más puedo observar? Porque yo sé que tienen extremos. ¿Cómo sé si es máximo o es mínimo? Podría ser lo que hicimos antes, estudiar las derivadas laterales. Pero fíjense lo que ocurre, ya que estamos derivando, ¿qué ocurre con la derivada segunda? Donde mi función, en este valor de x, mi función tiene un máximo, la derivada segunda se hace negativa. En este valor donde mi función tiene un mínimo, la derivada segunda se hace positiva. Y algo más. Donde mi función tiene un punto de inflexión, la derivada segunda se anula. Donde mi función tiene un punto de inflexión, la derivada segunda se anula. Y para confirmar que lo sea, verificamos que donde mi función tiene un punto de inflexión, la derivada tercera no es 0. Vamos a ver un ejemplo en una tabla sintetizando todo lo que dijimos antes. Allí tengo mi función f de x, que por una cuestión de comodidad la presento desarrollada. Y si a mí me piden hallar los máximos, mínimos y puntos de inflexión de una función, yo puedo armar esta tabla y directamente hallar la derivada primera, segunda y tercera. Luego de eso voy a hallar las raíces de la función, vamos a suponer que me piden graficarlas, de la derivada primera y de la derivada segunda. Ahora, ¿qué significa o qué posibilidades me ofrecen estas raíces? Las de la función son las raíces de la función, esto ya lo sabemos. Las raíces de la derivada de la función derivada primera, en estos valores hay posibles extremos relativos. Posiblemente mi función tenga un máximo o un mínimo en estos valores. ¿Y qué pasa en la raíz de la derivada segunda? Posiblemente mi función tenga un punto de inflexión. Después vamos a ver algo que yo les voy a recalcar, pero es en estos puntos, en estos valores de x, perdón, donde hay posibles extremos y posible punto de inflexión. ¿Y ahora qué hacemos? Para ver si estos valores son extremos y si son máximos o mínimos, los reemplazamos en la derivada segunda. Las raíces de la derivada primera las reemplazamos en la derivada segunda. Y acá es lo que les decía recién. Yo sugiero que no pongan el resultado, sino que pongan el signo. Porque si no se confunden. Yo estoy estudiando la función aquí y después dan el resultado que les aparece. Pongan el signo. Y lo mismo para la otra raíz. ¿Qué significa esto? Que como me dio positiva la derivada segunda en 1 más raíz de 7 sobre 3, en este valor de x hay un mínimo relativo. Y por el contrario, como en la otra raíz me dio negativa, allí hay un máximo. Vamos a hacer algo similar con las raíces de la raíz, en este caso, de la derivada segunda. La vamos a reemplazar en la derivada tercera. Pero fíjense que me da distinto de 0. Esto es lo que estoy buscando. Cuando hago el reemplazo a la derivada segunda,
me interesa conocer el signo. Cuando hago el reemplazo en la derivada tercera, me interesa saber que d distinto de 0. Y esto me confirma que hay un punto de inflexión en x igual, en este caso, a 1/3. Vamos a verlo ahora un poquito más gráficamente. Yo tengo mis dos raíces, las dos, tengo señaladas las raíces, las tres raíces de, en realidad no están, pero las raíces de la función. Y tengo señaladas las raíces de la derivada primera, ¿sí? Las raíces de la derivada primera. Si yo hiciese las derivadas laterales, tendría esto. Tengo un mínimo, como dije antes, y un máximo. Y el punto de inflexión en x igual a 1/3. Aquí puse un valor equivalente para poder graficar. Y ahí lo vemos. Vamos a hacer otro. Otra vez, aquí tengo mi función que desarrollé por comodidad. Hallo la derivada primera, la derivada segunda y la derivada tercera. Y hallo las raíces de las tres primeras funciones. Ya la segunda derivada no tiene raíz. ¿Qué significa? En x menos 3 y en x5 tengo las raíces de la función. En x1 tengo posiblemente un extremo relativo, que yo tengo que juntar esto con lo que ya puedo saber de esta función. Esta es una cuadrática, su gráfico es una parábola cóncava hacia abajo, entonces va a tener cóncava hacia arriba va a tener un mínimo, ¿sí? Mínimo, que en este caso va a ser absoluto, ¿sí? Pero cuando nosotros analizamos, decimos extremo relativo. Después tenemos que analizarlo junto con la función, con la ecuación de la función. Entonces, ¿qué hacemos para saber si esto es un extremo o no? Reemplazamos en la derivada segunda por este valor. Cuando yo reemplazo, me da positivo, obviamente, me va a dar 1, me da positivo. Al darme positivo, yo sé que tiene un mínimo en x1, que tiene lógica con lo que dijimos. Es una parábola, el gráfico cóncava hacia arriba, así que tiene un mínimo. Y como no tiene raíces la derivada segunda, no tiene punto de inflexión, que también es lógico porque se trata de una parábola. Y tenemos ahí graficado y observamos esto. ¿Sí? Tiene mínimo. ¿Cómo encontramos las coordenadas? Porque yo sé que tiene un mínimo en x1, pero el punto, para señalarlo o para informarlo, lo tengo que dar con las dos coordenadas, la coordenada en x y en y. Acá yo sé que tiene un mínimo en x igual a 1. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener las coordenadas de ese punto? Lo que tengo que hacer es reemplazar, si puedo sacar el vértice acá, bárbaro, porque es una función cuadrática, entonces sería el mismo punto. Si no, lo que hago es reemplazar en la función por este valor de x, porque estoy buscando la imagen. Fíjense que me dio menos 8, entonces mi función tiene un mínimo en el punto x1 menos 8.